Y recién lo decíamos, está aquí con nosotros Eugenio Semino para contar toda la actualidad para los jubilados. Y comenzamos, Eugenio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hablando de este anuncio, ¿no?, por parte de la presidenta de un aumento para jubilados a partir del mes de marzo. ¿Cómo será? Así es, Emiliano, tiene que ver con la aplicación de la ley de movilidad vigente desde 2008, que precisamente fija dos reajustes anuales para los meses de marzo y de septiembre. Lo que hemos conocido en los últimos días es precisamente qué corresponde a ese reajuste del próximo mes de marzo. Lo anunció la Presidenta de la Nación, 18.26%. ¿Qué significa esto, Emiliano, para los jubilados? Vamos a analizar básicamente aquellos que están en la mínima, actualmente de 3.236 pesos, pasarán a cobrar 3.830 pesos aproximadamente. Vamos a compartir en instantes, Semino, las placas con cómo va a quedar, ¿no? Entonces, la jubilación para aquellos que cobran la mínima, para los que cobran la media y también la máxima. Allí está entonces todo el detalle de cómo va a quedar entonces las cifras para los jubilados. Así lo veíamos, de la mínima pasa de 3.200 a 3.822 pesos. Efectivamente, es este 18.26 al cual hacíamos mención. Hay que aclarar, Emiliano, para que no haya sorpresas, que quienes ingresaron por vía de moratoria, si bien tienen fijado este haber nominal, lo que perciben es el haber menos el descuento de la cuota que les corresponde por la adhesión a la moratoria. ¿Cuánto sería eso, Semino, más o menos? Eso depende de cada caso en particular y está en relación a la cantidad de aportes que tienen dentro del sistema. Allí estamos viendo la segunda placa que habla de la jubilación media, que rige, como decía recién Eugenio, desde el 1 de marzo. La media pasa de 5.759 a 6.806. Esto es lo que va a ocurrir. Exactamente, esta es una estimación que conlleva analizar cuál es el promedio entre las máximas jubilaciones y las mínimas a las cuales se hacía referencia anteriormente. Ahí estamos viendo el cuadro de cómo la máxima, es decir, el tope de jubilaciones que estaba en 23.675, a partir de ahora va a 27.998 pesos. ¿Cuántos jubilados cobran esto, Semino, que estamos viendo en la imagen? Son muy poquitos los que llegan al tope máximo, no llegan al 3%. El sector más extendido es el que referíamos al principio, que son las mínimas, que es el 53% del sistema, alrededor de 2.600.000 beneficiarios. Se supone que de alguna manera con este aumento se reconoce un poco lo que está pasando con la inflación, ¿verdad? A pesar de que, lógicamente, con la mínima no se llega a cubrir las necesidades básicas. Así es, una observación interesante, porque en realidad, desde la aplicación de la ley, decíamos, a partir de 2008, los guarismos que arrojó esta ley fueron paralelos con lo que era la inflación anual y a su vez con las negociaciones paritarias de trabajadores activos. Un desfasaje significativo el año pasado, en el 2014, por dos vías. Primero, porque el índice del mes de marzo fue del 11%, un índice de los más bajos en todo ese periodo, y por otra parte porque hubo un proceso inflacionario muy duro durante el 2014, incluido diciembre del 2013, y parto de diciembre de 2013 porque determinados insumos como medicamentos ese mes tuvieron aumentos hasta el 25%, luego en el mes de enero del año pasado un aumento extra en estos mismos insumos de un 13 a un 14%, y lo que sumaron en el año fueron más del 60%, lo que implica que el jubilado tuvo que pagar lo que a él le corresponde cuando compra por obra social o aún con mayor descuento por parte de PAMI, y le es significativo, pero a su vez también por vía indirecta
causó un gravamen en esas obras sociales y en el propio PAMI, porque lo que no paga el jubilado lo paga la obra social, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, y aparte es un tema recurrente, ¿no, Semino? El hecho de que muchos jubilados prefieren quizá gastar, endeudarse para comprar medicamentos o para ir al médico, cuando en realidad tendría que ser cubierto por la obra social. Muchas veces no es así, y son los propios jubilados quienes deciden, en pos de su salud, endeudarse y pagar ellos lo que no les correspondería, ¿no? Emiliano, trataste un tema que es decisivo y está incorporado a algo de lo cual se habla muy poco, que es la polimedicación, la automedicación, que termina siendo un gran negocio para laboratorios, para quienes venden los medicamentos, y en realidad un gran gravamen para las obras sociales, para el PAMI y sobre todo para los pacientes. Se copian recetas, se toma medicación sin prescripción, y esto en realidad genera un perjuicio para la salud y para el sistema más que notorio. Sí, esto incluso recién lo decíamos y lo poníamos en los graphs, ¿no? Es el mayor aumento desde esta ley de movilidad jubilatoria, es del 18, poco más del 18%. 18,22, ¿no? Claro, y pese a esto muchas veces, ¿no, Semino? Pareciera como que sigue sin alcanzar, como que la carrera de los jubilados sigue por detrás, claro, por detrás de lo que correspondería. Exactamente, en realidad lo que están describiendo es algo que tiene que ver con un retraso histórico, ¿no? Claro. Porque uno dice, no, son los últimos 10 años, los últimos 15, los últimos 20, claro. Es decir, hay un atraso histórico, nunca se pudieron poner las jubilaciones en tono con lo que son los salarios de los trabajadores activos, el famoso 82% móvil que han reclamado los jubilados permanentemente, que no es ninguna otra cosa que el precepto constitucional de que el haber del jubilado tiene que ser sustituto del sueldo del trabajador activo, que le permita mantener una vida similar a la que tuvo en la actividad, ¿no es cierto? Y otro tema seguramente, Semino, que lo debe tocar a diario en su trabajo, es esta movilidad y además lo que pasó con la jubilación previsional, ¿no? Esta moratoria previsional que hubo en los últimos meses del año pasado, donde muchos jubilados quisieron acceder a esta jubilación. ¿Cómo va ese asunto? Bueno, efectivamente, a partir del mes de septiembre de 2014, lo que se hizo fue una ley que extendió la moratoria que se había aprobado en el 2005, que estaba agotada, y que permite comprar a mujeres nacidas en el año 54 y hombres nacidos en el año 49 años, es decir, cuando uno habla de comprar años es hacerse cargo de la deuda que se tiene para con el sistema, para completar los 30 años requeridos por él mismo y poder acceder al beneficio jubilatorio. Una medida necesaria porque ya había casi 500.000 argentinos nuevamente que no podían acceder al beneficio, precisamente porque a cierta edad o quedaron fuera del mercado laboral, ya no se los incorpora, no se los toma en el mercado blanco, por lo cual era una situación muy difícil, muy comprometida. Y había hablado sobre esto incluso Diego Bossio, cuando dijo que no era necesario tener un gestor en este tipo de asuntos, que el propio jubilado podía ir y podía acceder a este beneficio. ¿Tuvo problemas con esa cuestión? Mira, hubo en realidad un gran negociado en la moratoria anterior, porque se privatizó, entre comillas, la gestión. Aparecieron aprendices de los vivos de siempre, gestores, pseudogestores, profesionales y pseudoprofesionales, que cobraron, en muchos casos, no es solo el problema que a veces cobraron excesivamente, sino que hicieron malos trámites, cambiaron historias laborales, fraguaron datos, por lo cual esto después le ha generado un gravamen enorme a muchísima gente. Afortunadamente, ANSES, y con previsión para este nuevo evento, generó los mecanismos necesarios para evitar esa intermediación. Y se viene desarrollando esta nueva moratoria
desde el mes de septiembre con mucha normalidad, inclusive no hace falta requerir la clave fiscal, es decir, ese trámite previo que había que hacer en AFIP, Sí. sino que simplemente la persona, cumplido el requisito de edad, puede acudir a la UDAI, la sucursal de ANSES de su zona, con su documento e iniciar el trámite. Más de 7,5 millones de personas beneficiadas con este aumento. Semino, ¿cuántos de ellos pertenecientes a la moratoria previsional del último tiempo? Se calcula que cuando concluya la nueva moratoria, los que pudieron acceder a la misma son entre 474.000 o 500.000 personas, es un número fluctuante, pero hay un dato, Emiliano, que también se le criticó a la anterior moratoria, que era el acceso libre sin tener cuestión de análisis patrimonial previa, vale decir que se ha criticado mucho que gente pudiente, que gente que tenía recursos, accedió a la moratoria y que en realidad podía haber pagado toda su deuda en una sola cuota y no en las 60 que ambas moratorias plantean. En esta moratoria se hace un examen patrimonial, tiene que ver con bienes registrables que no superen los 700.000 pesos de evaluación y que no hubiere un gasto de tarjeta mayor a los 200.000 pesos. Semino, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.